Hola, bienvenidos al curso de abordaje inicial al paciente con politraumatismo. Soy el Dr. Víctor González, residente de la especialidad Medicina Intensiva y Emergencias. En el día de hoy voy a estar impartiendo la conferencia Introducción al abordaje del paciente politraumatizado. En esta clase inicial estaremos viendo lo concerniente a la epidemiología de las lesiones traumáticas, la respuesta fisiológica al trauma, la cinemática del trauma, la atención inicial al paciente politraumatizado y el traslado de estos pacientes. A forma de introducción es importante mencionar que la palabra trauma se deriva de un término griego que significa herida. El trauma se define como el daño físico al cuerpo provocado por un intercambio de energía mecánica, térmica, química o de otro tipo proveniente del medio ambiente que excede la tolerancia del cuerpo. Como tal, el término politraumatizado se refiere a la persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o varias de las cuales supone, aunque sea potencialmente, un riesgo vital para el accidentado. Según la magnitud del evento que pone en riesgo la vida, una extremidad o un órgano, ya que transmitirá sobre su cuerpo mayor cantidad de energía en mínima cantidad de tiempo y como consecuencia provocará lesiones estructurales como por ejemplo fracturas, lesiones a órganos y sistemas, lesiones tisulares o shock hipovolémico entre otras, y también lesiones químicas como daño inflamatorio, capaces de desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica que en forma magnificada llevará al paciente al fallo orgánico múltiple y eventualmente a la muerte. Este término, el término politraumatizado, no debe ser confundido con el término de policontusionado, policontundido o policontuso, que se refiere a aquella persona que sufre más de una lesión traumática grave, de las cuales ninguna de ellas supone riesgo vital. Hablando un poco de la epidemiología, las lesiones traumáticas son una causa fundamental de morbilidad y mortalidad en todo el mundo y es la principal causa de muerte en los países desarrollados antes de los 45 años de edad. La OMS, en sus estimados de mortalidad, notifica que el 9.1% de las defunciones se relacionan con lesiones, lo que las ubica como la cuarta causa de muerte, solo precedidas por las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas y el cáncer. Las lesiones se clasifican de forma general en intencionales y no intencionales. Entre estas últimas, los accidentes de tráfico constituyen las de mayor frecuencia e impacto, y además se describen las relacionadas con la exposición a las fuerzas de la naturaleza, las caídas y los accidentes asociados al fuego y el calor. Las lesiones no intencionales tienen un impacto menor en la mortalidad mundial. De acuerdo con la información más reciente compartida por la OMS y los Centros de Control de Enfermedades, que son los CDC, más de 9 personas mueren cada minuto por lesiones traumáticas y 5,8 millones de personas de todas las edades y grupos económicos mueren cada año a partir de lesiones no intencionales y violencia. La tasa de mortalidad por lesiones traumáticas es aún más significativa, representando el 18% de las enfermedades totales del mundo. Los accidentes automovilísticos causan más de 1 millón de muertes al año y un estimado de entre 20 a 50 millones de lesiones significativas, siendo la principal causa de mortalidad en todo el mundo debido a lesiones traumáticas. El trauma trae como consecuencia en el cuerpo humano el consumo de mayor cantidad de energía para llevar a cabo una respuesta metabólica con el fin de reparar el daño recibido en los diferentes tejidos. Las muertes debidas al trauma siguen una distribución trimodal dada por el siguiente esquema. Las inmediatas, que ocupan el 50%, ocurren de forma instantánea o dentro de los primeros segundos o minutos después del incidente traumático. Generalmente son ocasionadas por laceraciones del cerebro y tronco cerebral, de la médula espinal alta, lesiones cardíacas, ruptura aórtica y grandes vasos. Las tempranas, que ocupan el 30%, acontecen después de unos minutos y las primeras 2 horas del trauma. Y las tardías se suceden al cabo de días o semanas, como consecuencia del síndrome de disfunción orgánica múltiple o la sepsis, y estas ocupan el 20%. Durante la fase aguda del trauma ocurren una serie de eventos donde predomina el catabolismo y suceden aumentos de los glucocorticoides, del glucagón y de las catecolaminas.
además de estar incrementada la liberación de citoquinas y mediadores lipídicos, lo cual lleva a un incremento en la velocidad del metabolismo y del consumo de oxígeno. En el sitio del trauma se ponen en marcha una serie de respuestas inflamatorias que tienden en sus inicios a la limpieza y reparación de las lesiones. Esta respuesta es uno de los componentes fundamentales de la respuesta al trauma, llamada respuesta de fase aguda, que posee en las citoquinas liberadas en el foco lesional de la lesión sus mediadores característicos. Estas citoquinas son por lo general, entre muchas otras, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral. Además, en esta situación extrema, el organismo pone en marcha mecanismos de rescate que incluyen la respuesta hormonal, la redistribución de los fluidos corporales, alteraciones de la coagulación, adaptaciones en las necesidades metabólicas de los tejidos y cambios inmunológicos que se encuentran todos en una estrecha relación con el resultado final, muchas veces desencadenando el shock, fracaso múltiple de órganos y la muerte del paciente. Muchas veces es posible encontrar en el paciente con politraumatismo lo que se conoce como la tríada de la muerte, compuesta por sangrado, coagulopatía y acidosis e hipotermia, combinación muy propicia para dar al traste con la vida del paciente. La agresión traumática provoca también cambios significativos en la homeostasis del organismo humano. El eje hipotálamo-hipoficiario desempeña un papel central en la coordinación de la respuesta endocrina y metabólica al trauma. Las alteraciones fisiopatológicas que ocurren como consecuencia de la agresión obedecen a mecanismos complejos, muchos de ellos de difícil comprensión. Sin embargo, es vital el conocimiento de ellos para minimizar las consecuencias del daño traumático. Teniendo en cuenta la cinemática del trauma, las leyes del movimiento y de conservación de la energía son de utilidad para el estudio de los accidentes y el diagnóstico de posibles lesiones. Así, por ejemplo, a nivel de la cabeza y por aceleración, desaceleración, se puede producir las contusiones por el golpeteo del encéfalo contra el propio cráneo. El mecanismo de desgarro cizallamiento ocasiona lesiones por rotura de los vasos, condicionando la aparición de hematomas subdurales, hematomas de los lóbulos temporales y frontal, lesiones de la médula y el tallo cerebral por sus puntos de fijación. Por otra parte, en el tórax es la aorta el sitio más común de lesiones por desgarro cizallamiento. Las lesiones en los órganos abdominales ocurren en sus puntos de fijación al mesenterio, interesando a los riñones, el intestino delgado, el intestino grueso y el vaso. Las lesiones por compresión, por su parte, son causadas por fuerzas de machacamiento y prensamiento y pueden afectar tanto las estructuras externas del cuerpo como los órganos internos. El conocimiento de los datos y circunstancias en que se produjo el accidente indicarán o darán lugar a la sospecha de hasta un 90% de las lesiones presentes en el paciente. Los datos de la colisión de un automóvil frontal o lateral con expulsión o no de los pasajeros, velocidad de desplazamiento, distancia de las caídas de alturas, conocimiento del arma agresora, presencia de alcohol o drogas, etc., son elementos importantes en el momento de la evaluación inicial. La atención inicial al paciente politraumatizado incluye una serie de factores que influyen directamente en la calidad de la atención médica. Las guías de soporte vital avanzado en el trauma, más conocida como el ATLS, establecidas por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, establece los siguientes elementos o pasos a seguir durante la atención inicial al trauma. Número 1. Preparación. 2. Triaje. 3. Valoración primaria, teniendo en cuenta el ABCDE, que incluye la reanimación inmediata de pacientes con lesiones que amenacen la vida. 4. Métodos adjuntos a la valoración primaria y resucitación. 5. Valoración de la necesidad del traslado del paciente. 6. Valoración secundaria, que incluye un examen físico en completo cefalocaudal y un interrogatorio lo más completo posible. 7. Anexos a la valoración secundaria. 8. Reanimación continuada, monitoreo y reevaluación. Y finalmente, 9. Tratamiento definitivo. Se debe tener en cuenta que la valoración primaria y secundaria deben repetirse frecuentemente para identificar cualquier cambio en el estado del paciente que indique la necesidad de una intervención adicional. La preparación para la atención de los pacientes con traumas
Ocurre en dos fases, lugares y momentos fundamentales, que son la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Durante la fase prehospitalaria, el personal de salud actuante debe enfocarse principalmente en el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, así como en el control de hemorragias, la prevención del shock hipovolémico, la inmovilización cervical y el transporte inmediato a centros hospitalarios especializados, preferiblemente centros que cuenten con un equipo de atención al trauma. Ya en la fase hospitalaria debe priorizarse la disponibilidad de un área de resucitación para el trauma, el funcionamiento adecuado del equipo de vía aérea, la disponibilidad de soluciones cristaloides y hemoderivados, un protocolo de asistencia médica y trabajo en equipo, así como el buen funcionamiento del personal de laboratorio y de imagenología. Entonces, ¿qué es el triaje o triage? Es una palabra proveniente del idioma inglés. Es un sistema de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Este consiste básicamente en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será atendido en el servicio de urgencias. Este método es muy útil para establecer prioridades en accidentes donde hayan víctimas en masa y clasifica a los pacientes según el siguiente orden. Código rojo es un paciente que pudiera sobrevivir si se aplican medidas mínimas de soporte vital. Es la primera prioridad. Código amarillo, sobrevida aceptable que puede esperar algunas horas, y es la segunda prioridad. Código verde es un lesionado que puede deambular y que no requiere atención médica inmediata. Estos pacientes constituyen la tercera prioridad y pueden esperar. Y código negro son pacientes fallecidos o gravemente lesionados con pocas probabilidades de supervivencia. Existen indicadores pronósticos que han ayudado a la adecuada valoración de la prioridad del trauma para hacer comparaciones apropiadas, definir las muertes objetables y discutibles en un sistema de trauma. Entre ellos, el índice de CRAMS y el Trauma Score revisado son los más utilizados. Pero en la práctica resulta más útil el triage según el sistema de códigos y colores por la sencillez que este representa. En la valoración primaria, los pacientes son evaluados y se establecen sus prioridades de tratamiento en base a sus lesiones, signos vitales y los mecanismos de lesión y cinemática del trauma. Las prioridades de tratamiento en el orden lógico y secuencial se establecen sobre la base de la evaluación integral del paciente. Los signos vitales se deben evaluar de forma rápida y eficiente. El tratamiento en esta fase consiste en una evaluación primaria rápida y con la reanimación simultánea de las funciones vitales, una valoración secundaria posterior más detallada y el inicio del tratamiento definitivo. Para esto, las guías de la TLS recomiendan el uso del método ABCDE, que incluye una valoración rápida y general, mientras simultáneamente se le va dando solución a los problemas que van apareciendo mientras se examina al paciente en un orden lógico y coordinado. La letra A, que significa airway o vía aérea, tiene como objetivo establecer básicamente el manejo de la vía aérea. Se comprueba que las vías respiratorias estén abiertas y sin obstáculos al libre flujo de aire. Con eso se puede realizar la maniobra de frente a mentón. Se busca que no exista riesgo de obstrucción abriendo esta vía con métodos manuales como son el método de elevación de la barbilla, la tracción frontal de la mandíbula, y si hay secreciones o sangre se coloca al paciente en una posición de seguridad para evitar la aspiración hacia los bronquios. Además, se puede mejorar la apertura de la vía aérea con métodos mixtos, o sea, los métodos manuales más el uso de dispositivos externos para mejorar esta técnica. Si existen secreciones o sangre, estas pueden ser aspiradas para facilitar el correcto paso del aire por la vía aérea. Estas secreciones y sangre pueden obstruir y causar atelectasias e incluso comprometer la distribución del oxígeno por dentro de la membrana alveolo-capilar. La estabilización de la columna cervical es una técnica importante junto con el manejo de la vía aérea, y todo paciente traumatizado con una alta transferencia de energía es sospechoso de presentar una lesión medular hasta que se demuestre lo contrario. Esto es muy importante. La solución es asegurar la columna cervical con el uso de collarines cervicales y, de ser posible, junto con una tabla rígida para el resto de la columna. La letra B, que significa breathing, se ocupa de la ventilación, ya que se debe hacer llegar el oxígeno a los pulmones de forma eficaz. Se debe, en primer lugar, comprobar si el paciente respira.
evaluar los movimientos del tórax, escuchar y sentir la respiración. Se debe exponer, observar y palpar el tórax. También ocultar los pulmones para identificar los ruidos respiratorios anormales. La respiración normal es de 14 a 20 respiraciones por minuto, y al encontrar alteraciones en la respiración se debe administrar oxígeno suplementario al 100%. Nos aseguramos de la buena oxigenación mediante un sensor de pulso que mide la saturación de oxígeno en la sangre, o sea, la saturación parcial de oxígeno, que debe ser mayor al 95%. La letra C se ocupa de la circulación, que significa que el paciente tiene una buena perfusión, o sea, los órganos de ese paciente se están perfundiendo correctamente. Se puede conocer el estado circulatorio por el pulso, color y temperatura de la piel y el tiempo de relleno capilar. Además, valorar la presencia y regularidad del pulso. Se realiza una estimación rápida descontando estados de hemorragia, lesiones y shock. También se puede evaluar la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. La taquicardia puede indicar una hemorragia o shock. La piel fría, húmeda y pálida también es indicativa de gravedad por hemorragia, lesión grave o shock. La tensión arterial completa la serie de signos vitales que pueden indicar alguna gravedad en el paciente, con valores normales de 115 con 70 milímetros de mercurio aproximadamente. Se debe indicar y controlar la hemorragia externa. El control rápido es uno de los objetivos más importantes. No se puede avanzar hasta que no se controle este punto. En el caso de hemorragia externa, la aplicación de presión directa controla la mayoría de las hemorragias serias hasta su traslado al hospital. La letra D, que significa disabilities o déficit neurológico, consiste en la evaluación de la función cerebral y nerviosa. El objetivo es determinar el nivel de conciencia y evaluar la oxigenación cerebral. La alteración de la conciencia puede alertar de 4 posibilidades. Puede causar una disminución en la oxigenación, puede ser la manifestación de una lesión directa al sistema nervioso central, también puede significar sobredosis de alcohol u otras drogas, y puede también significar diabetes descompensada, convulsiones y otras entidades fisiopatológicas. También se puede utilizar la escala de coma de Glasgow para evaluar el nivel de conciencia de estos pacientes. La evaluación de las pupilas nos indica si existe alguna lesión cerebral o hay algún grado de intoxicación. Al estar desiguales, o sea, al existir anisocoria o estar muy dilatadas respectivamente. Para evaluar la función motora, se pide al paciente que levante o mueva los brazos y las piernas. Esto ayuda a descartar también las lesiones de la columna cervical. La letra E, que significa exposition o exposición, significa que se deben retirar la ropa del paciente traumatizado para detectar todas las lesiones en su cuerpo. Es importante y muy necesario. Si no se exploran bien al paciente, es posible pasar por alto algunas lesiones graves. La cantidad de ropa que hay que retirar, según las circunstancias, debe ser tenida en cuenta según el riesgo y beneficio. Solo hay que exponer lo necesario. Cuando se ha explorado todo el cuerpo del paciente, se debe volver a cubrir para conservar el calor corporal y evitar complicaciones que vienen de la hipotermia. Siempre se debe tener en cuenta cuidar la seguridad y el pudor del paciente cuando se vaya a explorar el cuerpo. Y finalmente resulta conveniente cubrir al paciente con una manta térmica en caso de estar esta disponible. Y finalmente también no puedo dejar de mencionar que no pasar de un paso a otro, o sea que no se debe pasar de un paso a otro, de una letra a la otra, hasta haber solucionado o poner en vía de solución algún problema que se haya encontrado en una de ellas. Después de completar la evaluación primaria con la resucitación simultánea de las lesiones encontradas, esta fase se debe complementar con la monitorización electrocardiográfica, la pulsioximetría, los análisis de laboratorio y el control radiológico básico, que incluye una radiografía simple de columna cervical, de tórax y de pelvis, y la realización del ultrasonido FAST, que significa Focused Abdominal Sonography for Trauma, o sea, sonografía abdominal enfocada en el trauma. Estos estudios nunca deben interferir con la resucitación y su práctica depende de la respuesta a la resucitación del paciente, las lesiones probables y la disponibilidad de realizarlos en la sala de resucitación o cerca de esta. Una radiografía simple puede desempeñar un papel importante en la evaluación primaria de un paciente politraumatizado inestable y revelar lesiones con peligro para la vida.
Si bien es cierto que la sensibilidad de una radiografía de columna cervical lateral es solamente de 70 al 80% y algunas fracturas sacras e ilíacas pueden ser inadvertidas con una radiografía simple de pelvis. En caso de que el médico lo determine, basado en el mecanismo de lesión o la sospecha clínica, que se deba realizar una tomografía computarizada en pacientes hemodinámicamente estables, los estudios radiológicos simples no desempeñan ninguna función. El ultrasonido FAST, por su parte, está centrado en el paciente con trauma y es una parte esencial de la evaluación de la circulación en pacientes inestables. El FAST se utiliza para detectar sangre dentro del pericardio o intraperitoneal y es mucho más exacto que cualquier otro examen para detectar lesión intraabdominal. En los pacientes con hemodinamia estable puede ser postergado hasta el completamiento de la evaluación secundaria. Su exactitud es más limitada en los pacientes con fractura significativa de la pelvis y no puede diferenciar entre la presencia de sangre y orina. El FAST extendido incluye el examen de la cavidad torácica buscando neumotórax o hemotórax. Estudios preliminares sugieren que su sensibilidad es superior a la de la radiografía simple de tórax para este tipo de lesión. El lavado peritoneal diagnóstico, por su parte, desempeña un papel similar al FAST en los pacientes inestables en los que no se ha encontrado la causa del sangrado. Se realizará para detectar sangrado intraperitoneal cuando el FAST no esté disponible o para determinar el tipo de fluido intraperitoneal cuando ello sea importante, por ejemplo, diferenciar entre sangre y orina en caso de fracturas pélvicas. Estos métodos serán estudiados en profundidad en los temas específicos que componen este curso. La valoración secundaria no debe iniciarse hasta que la revisión primaria, o sea, el ABCDE, se haya completado e iniciada la resucitación y los parámetros del paciente se hayan reevaluado. La revisión secundaria, que consiste en el diagnóstico y tratamiento de otras lesiones en el paciente traumatizado, consiste en una exploración minuciosa de pies a cabeza. Cada segmento corporal y cada región es examinada en forma completa. Esta evaluación es crucial para permitir la adecuada decisión, o sea, el adecuado triage de los pacientes, entre llevar al paciente al salón de operaciones, al departamento de radiología u a la unidad de cuidados intensivos. La revisión secundaria puede definirse como tubos y dedos en todos los orificios del paciente. Además, en esta etapa se debe recoger una anamnesis lo más completa posible. En muchas ocasiones, estos datos no pueden ser aportados por el paciente y debe reunir a familiares, acompañantes y personal de la atención prehospitalaria para obtenerlos. Datos que son importantes a obtener durante este interrogatorio son las alergias, los medicamentos tomados habitualmente, las patologías previas, la ingestión y hora de ingestión de los últimos alimentos y el ambiente y los eventos relacionados con el trauma. Después de atender las lesiones que ponen en peligro la vida y los miembros locomotores y los daños metabólicos han sido corregidos, se realizan evaluaciones periódicas sistemáticas que consisten en una revisión continua, también llamada revisión terciaria, para identificar lesiones ocultas no evidentes. Se insiste en que el paciente politraumatizado debe ser continuamente reevaluado para asegurar que no pase inadvertida la aparición de nuevos síntomas y que se detecten de manera precoz los signos de deterioro. El traslado del paciente politraumatizado casi siempre se realiza en condiciones críticas y conlleva un riesgo extra para el paciente. Como ya se ha señalado, este debe trasladarse lo más rápido posible a un centro asistencial y la estabilización debe iniciarse desde el mismo sitio del accidente. El traslado debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario, entrenado y capacitado para estos fines. Siempre debe existir una comunicación y coordinación previa al traslado, y el paciente debe ser monitoreado durante el traslado y más tarde todo el proceso deberá ser evaluado. En caso de traslados de un hospital a otro o intrahospitalario, la decisión de traslado debe basarse en una evaluación de los beneficios potenciales del traslado en contra de sus riesgos potenciales. En este sentido, los errores más comunes en la transferencia de pacientes en estado crítico incluyen no intubar al paciente antes del traslado, no reconocer la necesidad de transferencia a un nivel más alto de atención y no estabilizar de forma adecuada al paciente antes del traslado. Hasta aquí la conferencia de hoy. Los invito a revisar
la bibliografía básica y complementaria que acompaña al curso y nos vemos en las próximas conferencias.